Bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. ¿Qué les parece si para iniciar lo hacemos como es propio, cantándole una canción a nuestro amoroso Padre Dios Jehová? La canción asignada para esta ocasión es la 135. Jehová te pide, sé sabio, hijo mío. Al final de la canción le pediremos a nuestro hermano Samuel Rojas que nos haga la oración de inicio. Siéntanse cómodos. En esta ocasión se han hecho arreglos para que un orador local nos desarrolle la siguiente información. Cifre su confianza en Jehová. Nuestro hermano Reinaldo Luna nos desarrollará este tema por los siguientes 30 minutos. Le escuchamos, hermano, con mucha atención. Que la bondad amorosa y el apego a la verdad nunca la dejemos. Sujetémoslas alrededor de nuestra garganta y que quede escrito sobre la tabla de nuestro corazón. Palabras hermosas, registradas en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Y le voy a suplicar a ustedes, por favor, que mantengan en Proverbios, en el capítulo 3, abierta su ejemplar de la Biblia, porque vamos a seguir analizando muchos versículos de ella. ¿Por qué Jehová quería que actuáramos en conformidad con estas palabras? Recuerde, dice, su ley que esté escrita en nuestro corazón. Bueno, vamos a ver la primera razón por la cual Jehová quiere que mantengamos su ley en nuestro interior. Vea ahí en Proverbios capítulo 3, el versículo número 4. Y así haya favor y buena perspicacia a los ojos de Dios y del hombre terrestre. Perspicacia, eso es lo que quiere Jehová que tengamos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se puede lograr esta perspicacia? Bueno, veamos la segunda razón por la cual Jehová quiere que tengamos esta perspicacia, o por lo menos este premio que nos da. Capítulo 3, el versículo número 2. Porque largura de días y años de vida y paz te serán añadidos. Note, Jehová quiere que su ley esté grabada en nuestro corazón para que tengamos perspicacia y para que tengamos vida eterna. Un verdadero regalo de parte de Jehová para todos nosotros. Pero,
¿Cómo podemos lograr desarrollar esta perspicacia? Bueno, lo veremos a continuación, pero quiero ejemplificar, hermanos, de qué manera podemos ver la perspicacia que esté en nuestro corazón y la vida eterna. Imagínese usted que tiene un cofre, pues, de buen tamaño y que en su interior usted sabe que tiene un valor precioso, un metal precioso. Conocemos el oro, por ejemplo, que este cofre está lleno de ese metal precioso. Bueno, usted seguramente lo quiere abrir para obtener ese premio. Necesita pues una llave para abrir ese cofre. Bueno, espiritualmente hablando, Jehová tiene ese gran regalo para nosotros que es la vida eterna y necesitamos tener nosotros una llave. ¿Cuál sería esa llave? Entonces, para que podamos abrir ese regalo de parte de Jehová. Bueno, esa llave precisamente es la perspicacia. Eso quiere que nosotros desarrollemos. ¿Qué es la perspicacia? Es la capacidad de pensar que está en armonía con la sabiduría y el conocimiento divino. Y además resulta en protección y no nos entrampa en tentaciones. Note entonces que la perspicacia no es algo estático, sino dinámico. Hay que desarrollarla. Jehová quiere que tengamos esa aptitud para percatarnos de las cosas que no se ven a simple vista o no están claras. Note entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa perspicacia? ¿Cómo se logra esa perspicacia? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ensayo a través de una ilustración? Personas que se dedican al comportamiento humano mencionan cómo es nuestras actitudes o desarrollo. Vamos a analizarlo en base a este proverbio de tener perspicacia. Veamos también en Salmo, si gusta dirigir a Salmo, por favor, en el capítulo 40 de Salmo, en su versículo número 8. Note cómo el salmista también expresaba que esta ley debería estar escrita como en similitud a Proverbios, debería estar escrita en nuestro corazón. Mire cómo lo expresaba el salmista. En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado. Y tu ley está dentro de mis entrañas. Note. Entonces, por un lado, Proverbios dice que debe estar escrita en nuestro corazón. Y por otro lado, el salmista dice que debe estar dentro de nuestras entrañas. ¿Cómo se logra tener esta perspicacia? Bien, si yo le preguntara a usted, una pregunta interesante. Si yo le preguntara a usted, en su vida diaria, en su actuar diario, ¿cree usted que actúa de manera consciente o de manera inconsciente? Bueno, es obvio, diríamos, pues yo quiero y siempre quiero actuar de manera consciente. Sin embargo, podríamos llevarnos algunas sorpresas. Mire, vamos a describirlo de esta manera. La parte central de una cultura son las costumbres. Las costumbres se obtienen a través de los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son acciones repetitivas que llevamos en la vida hasta convertirla en una costumbre. Esta forma parte de una cultura. Y a la vez, esta se aloja en nuestro pensamiento llamado inconsciente. ¿Cómo podemos explicar de manera ilustrativa esto que mencionamos? Note, vamos a poner dos ejemplos y después un ejemplo bíblico. Usted cuando aprendió a manejar carro, en el caso de los que saben manejar un auto, usted estaba consciente de todo lo que estaba a su alrededor, consciente del volante, consciente de la palanca de velocidades, consciente de los espejos retrovisores, consciente de los semáforos. Y usted recuerde que cuando empezó a manejar el auto, usted tenía que voltear a ver la palanca de velocidades para poder meter la velocidad. Y el carro se le iba a un lado. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Usted aprendió a manejar. Es decir,
lo convirtió en una costumbre que le permitió ahora hacerlo de manera automática. Es decir, usted maneja y no necesita voltear a ver la palanca para meter la velocidad. Por lo tanto, usted maneja con confianza. Exactamente eso es lo que estamos comentando en base a esta tabla. La costumbre, a través de los hábitos, se forma cultura y se forma parte de un inconsciente, que nos hace actuar de manera automática. Otro ejemplo. Cuando usted era pequeño, o algunos de los que llegamos a vivir así con nuestras familias, que éramos pequeños, nuestra mamá, de acuerdo a su cultura formada durante los años, estaba acostumbrada a dar un manotazo. Usted crece igual, con esa misma cultura. Cuando tiene sus hijos, hace exactamente lo mismo, pero de manera automática, instantánea. Da usted el golpe porque ya está formado ese inconsciente. De manera que usted así actúa, como le enseñaron. El hábito entra en nuestro inconsciente y se convierte en una costumbre. Note entonces, había incluso un comercial por ahí que decía que antes de dar un manotazo, que contáramos ¿hasta cuánto? Hasta 10. Para que pasáramos del inconsciente al consciente y estaríamos conscientes de que lastimaríamos a nuestro hijo. Note entonces cómo actuamos. Un ejemplo bíblico. ¿Recuerda usted la ocasión en que José se vio tentado con la esposa de Potifar? ¿Cómo actuó José? ¿De manera consciente o de manera inconsciente? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera contado hasta 10? Quizás se hubiera quedado ahí. Entonces actuó de manera automática, de una manera instantánea. ¿Por qué? Porque su inconsciente estaba formado con los valores que Jehová nos da a cada uno de nosotros, la oportunidad de aprender, de obtener el conocimiento exacto de la verdad. Cuando nuestra costumbre es, nuestros hábitos diario, la repetición diaria, por ejemplo, el hecho de que analicemos la Biblia diario, que estemos acostumbrados a leer la Biblia diario, nos va a permitir ir formando ese inconsciente que nos va a hacer actuar de manera automática cuando se presente una situación difícil o una decisión que tengamos que tomar. Note entonces cómo es importante tomar en cuenta las instrucciones de parte del esclavo fiel y discreto, que nos da toda la información a nuestro alcance para que nosotros podamos desarrollar ese conocimiento y lo convirtamos en nuestra cultura, se convierta en cultura y también forme parte de nuestro interior, como lo decía el salmista, que esté dentro de nuestras entrañas, o como se dice en Proverbios, ¿verdad? Que nos permita desarrollar esa perspicacia. Pero ahora la pregunta sería, hermanos, si tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha perspicacia, entonces podríamos decir, estoy capacitado para tomar mis propias decisiones. ¿Usted qué cree? Bueno, Jehová da esa advertencia. Veamos ahora Proverbios, por favor, vamos a regresar a Proverbios, capítulo 3, ahora veamos el versículo 5 y 6. Note, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. Leamos también el 7 y el 8. No te hagas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y apártate de lo malo. Llega a ser ello curación a tu ombligo y refrigerio a tus huesos. ¿De qué nos advierte Jehová? Podríamos hincharnos de orgullo al tener mucho conocimiento. Y Jehová dice, cuidado, no te apoyes en tu propio entendimiento. Sigue mis instrucciones. Es lo que nos está diciendo Jehová. ¿Para qué? Para que actúes con sabiduría en la vida. Entonces hay que confiar en ellos, ¿verdad? Confiar precisamente en Jehová,
¿Qué podría pasar si no confiáramos en Jehová? Bueno, vamos a narrar un ejemplo bíblico que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33. Y usted va a identificar de quién estamos hablando. Era un joven de tan solo 12 años de edad y llegó a tener un poder ilimitado porque se convirtió en rey a esa corta edad. Poco a poco iremos identificando. ¿Cómo era su actuar de este joven? Bueno, podríamos decir, era muy joven, pues no tenía desarrollada esa perspicacia, ese conocimiento, y quizás tenga usted razón. Pero seguramente este joven se dejó llevar por sus consejeros, al grado de que hizo cosas muy malas a los ojos de Jehová, al grado de que pasó por fuego a sus hijos, practicó hechicería a un grado mayor a los ojos de Jehová. Fue tanta su maldad que desarrolló durante varios años, que incluso los asirios se lo llevaron preso a Babilonia. Y estando en Babilonia, obviamente preso, las circunstancias cambiaron. Al final veremos cuál fue el resultado, pero ya usted puede identificar de quién estamos hablando. Sí, del que usted pensó, Manasés. Así actuó Manasés durante los primeros años de su reinado. Cierto, era muy joven. A nosotros nos puede pasar algo similar, hermanos, si confiamos en nuestro propio entendimiento. Y para que no suceda eso, debemos dejar guiarnos por la palabra de Jehová. Como dice Jehová en Proverbios 5 y 6. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino que sigue mis instrucciones para que te vaya bien en la vida. Pero, ¿cómo nos guía Jehová? Bueno, hay personas que piensan, hermanos, que nuestras reuniones o nuestra información es muy repetitiva. No sé si usted alguna vez lo ha escuchado. Se repiten las cosas y se repiten las cosas. Hay personas que dicen que son muy repetitivas y que pues realmente ya se saben la información. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿ya se sabe usted de memoria? Por ejemplo, nada más, por mencionar un ejemplo, el tomo 1 y el tomo 2 de Perspicacia. Seguramente que no. ¿Ya se sabe usted todo lo que dice la Biblia? Seguramente que no. Entonces, nuestro conocimiento es muy abundante. El esclavo fiel y discreto nos da toda la información para que esté a nuestro alcance, sin mencionar JWORG, que podemos tener también vídeos a nuestro alcance, que tenemos revistas, folletos y demás información que están a nuestro alcance para que nosotros nos podamos beneficiar de ello y podamos llegar a un conocimiento exacto de la verdad y lograr desarrollar la perspicacia de la que estamos hablando. Es más, hermanos, últimamente el esclavo fiel y discreto ha sido muy claro en sus instrucciones al salir a predicar. Vaya usted con su Biblia y predique. Ya no es tan necesario que lleve usted un folleto o una revista. ¿Por qué? Bueno, aquí lo estamos viendo en el desarrollo de este discurso, hermanos. En tan solo un capítulo, en 2, 3 versículos o varios versículos, se puede desarrollar una serie de información. O sea, que lo que contiene la Biblia es un mundo de información que pudiéramos desarrollar. Por eso cuando ya nuestro conocimiento es exacto, es abundante, podemos explicar a profundidad las palabras de Jehová. Entonces, hermanos, confiemos en la guía que Jehová nos da por medio de su organización. Confiemos en la provisión del alimento espiritual y en los superintendentes nombrados que nos da Jehová. En fin, en todo lo que Jehová nos tramita a través de su organización, no oponiéndonos a las instrucciones que nos da. Hay muchas instrucciones para todos, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, lo sabemos. Solamente por mencionar un ejemplo, hermanos, el ser humilde y este ejemplo sería para nuestros jóvenes, registrada en 1 Corintios 7:39. Jehová dice, no te equivoques,
En el momento que tú decidas casarte con alguien, hazlo solamente en el Señor. Hazlo con alguien que comparta tu propia fe. ¿Por qué Jehová nos dice eso? Bueno, porque Él sabe perfectamente que nos podemos evitar muchas aflicciones. Los jóvenes, si son humildes en acatar este consejo, seguramente que les irá muy bien en la vida. Por mencionar un solo ejemplo. Pero ¿cómo más podemos demostrar nuestra humildad? Bueno, durante muchos años, usted quizás tenga años ya en la organización y recuerde que muchos años atrás se hablaba de una generación de 1914 y que quizás muchos ya en la actualidad pues lleguemos a pensar o llegamos a pensar que qué había pasado con esa explicación que se había dado muchos años atrás. Bueno, Jehová es tan amoroso que nos ha dado la explicación últimamente de cómo se forma una generación, de cómo se traslapa una generación y cómo podemos tener ese, cronológicamente hablando, ese tiempo en el que podemos hablar de una generación. Entonces, hermanos, si somos humildes, no nos vamos a anticipar a sacar nuestras propias conclusiones, porque vamos a correr el riesgo de perder la fe y sufrir una calamidad espiritual. Eso sería desastroso para nosotros. Entonces, evitemos confiar en nuestro propio entendimiento. Jehová nos los da muy claro en sus instrucciones. O también confiar en la sabiduría humana. ¿Qué le pasa al hombre? ¿O qué le sucede al hombre si usted confía en él? Vea ahí en Salmo 146, Salmo 146, note, ¿qué le pasa al hombre si usted confía en él? 146, versículos 3 y 4, y note, en su verso 3 y 4 dice, no cifren su confianza en nobles, ni en el Hijo del Hombre terrestre a quien no pertenece salvación alguna. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo, y en ese día de veras perecen sus pensamientos. Entonces, ¿qué le sucede al hombre terrestre? Bueno, usted no puede confiar. Por muy buenas intenciones que tengan estas personas, no pueden hacer más, porque al final tienen el mismo resultado que cualquier otra persona. Llegan a sufrir calamidad o la muerte misma. Por lo tanto, no podemos confiar en ellos. Bueno, ya hemos desarrollado el conocimiento. Eso nos da permiso, o nos permite, por lo menos, desarrollar la perspicacia, hermanos. Ya tenemos desarrollando la perspicacia. Bueno, pues también podremos entender ahora a mayor cabalidad lo que nos dice Proverbios 3, 9 al 12. Vamos a darle lectura. ¿Qué les parece? Honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus productos. Entonces tus almacenes de abastecimiento estarán llenos de abundancia y tus propias tinas de lagar rebosarán en vino nuevo. La disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque Jehová censura al que ama, aun como lo hace un padre a un hijo en quien se complace. Note entonces, en lo que hemos leído, dice que no rechacemos la disciplina, pero también que estemos dispuestos a dar nuestras cosas valiosas, las cosas materialmente hablando que tenemos, que podemos contribuir a la organización. Note, si hemos desarrollado entonces el conocimiento y la perspicacia, estamos preparados para deshacernos de cosas que no tienen gran valor, cosas materiales. Vea este ejemplo. Haciéndole esta pregunta, ¿honra usted a Jehová con sus cosas valiosas? Noten lo que hizo una hermanita de tan solo 3 años de edad. Tenía menos edad que Manasés, ¿verdad? Que tenía 12 años. Pero vea lo que escribió a la sucursal. Estimados hermanos, ¿cómo están? De manera afectuosa se refiere a ellos y dice, quiero ser misionera cuando sea grande. Usen este dólar para ayudar a los misioneros. Usted dirá, bueno, pues $1 no equivale gran cantidad. Pues, valor en pesos sería 20 pesos, alrededor de 20 pesos. Pues no tiene gran valor. Pero para una pequeñita de 3 años pudo haberse comprado chocolates o dulces o quizás otras cosas.
¿verdad? Sin embargo, lo usó para cosas que a Jehová le agradan. Eso nos hace reflexionar a nosotros. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a la organización? De manera, quizás no tengamos dinero, no necesitamos de dinero, pudiéramos emplear nuestro tiempo, pudiéramos emplear nuestros esfuerzos, y si lo tuviéramos también pudiéramos usarlo para que se avance en las buenas nuevas. Además, la promesa de Jehová, si utilizamos nuestros bienes, va a ser para nuestro propio beneficio. Dice que nuestros almacenes estarán llenos de abundancia, de acuerdo a Proverbios 3:10. ¿A qué se refiere Jehová con ello? A que tendremos lo necesario, hermanos, pero en sentido espiritual estaremos llenos, deseosos, además de ver la vida de una manera muy gozosa. Entonces, reflexionemos en ello. ¿Qué podemos nosotros contribuir a la organización? Pero ¿qué hay de la disciplina? Vea, note, ahí el apóstol Pablo, en Hebreos, si quiere ahora dirigir su atención a Hebreos, por favor, en el capítulo número 12, Hebreos 12, en su versículo número 11. 12:11. Y note cómo veía la disciplina más bien el apóstol Pablo. Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa. Sin embargo, después a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber, justicia. Es cierto, a nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el resultado de la disciplina cuando se aplica con amor, como lo hace Jehová? El resultado es la justicia. El resultado es que nos sentiremos bien con nuestra relación a Jehová. No veamos entonces como cosa arbitraria o como reglas arbitrarias la instrucción de parte de Jehová, o que pensemos que nuestro hermano algo tiene contra nosotros. Si reconocemos que la instrucción viene de parte de Jehová, entonces debemos ser humildes y aceptarla, porque es para nuestro propio beneficio. Por eso, no nos apresuremos a tomar nuestras propias conclusiones, a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué? Porque dependemos 100% de Jehová. Entonces, si nosotros aplicamos sus instrucciones, nos va a ir bien en la vida. Bien, pues ya estamos en el punto de Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 24. Ya hemos visto, hermanos, que hemos adquirido conocimiento, que ya podemos confiar en Jehová, que ya nos sabemos desprender de nuestros bienes y que ya aceptamos con humildad la disciplina que nos da Él. Ahora estamos listos para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Veamos ahora lo que dice Proverbios 3, 13 y 14. Proverbios 3, 13 y 14. Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento, porque el tenerla como ganancia es mejor que tener la plata como ganancia y el tenerla como producto que el oro mismo. Entonces, note usted qué es lo más valioso para Jehová. El conocimiento, la perspicacia. Más valioso que cualquier tesoro del que hemos estado hablando, de cualquier oro, de cualquier metal, que cualquier plata. Jehová quiere que nos beneficiemos de ello. Si nosotros aplicamos además todo el conocimiento que adquirimos por parte de Jehová, nos va a dar como resultado sabiduría. De hecho, eso es la sabiduría, la aplicación del conocimiento. Cuando nosotros aplicamos ese conocimiento para nuestro propio beneficio, entonces estamos siendo sabios. Y eso es lo que precisamente quiere Jehová, que desarrollemos esa sabiduría piadosa, porque vale más que cualquier ganancia material. Pero, ¿qué otros beneficios podemos tener? Note ahora lo que dice Proverbios 3, 25 al 26. Note lo que nos comenta. No tendrás que temer ninguna cosa pavorosa repentina, ni la tempestad sobre los inicuos porque viene,
pues Jehová mismo resultará ser de hecho tu confianza y Él ciertamente guardará tu pie de captura. Otro beneficio más. Sabemos que muy pronto esta escena del mundo puede cambiar, en cualquier instante. Pero ¿qué dice Jehová? No temas a ninguna cosa repentina, porque de hecho va a llegar. Pero ¿quién va a cuidar de nuestros propios pies? Dice Jehová que Él mismo lo hará. Por lo tanto, no tenemos por qué preocuparnos. Jehová, estando de nuestro lado, tendremos toda la bendición para poder sobrevivir a lo que se avecina, a la grande tribulación y al Armagedón. Pero ¿qué otra cosa nos puede hacer que cifremos nuestra confianza en Jehová? Note ahora Proverbios 2:20, regresamos al capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Qué otra cosa nos puede dar esa gran confianza y seguir cifrando nuestra confianza en Jehová? El propósito es que andes en el camino de los buenos y que guardes las sendas de los justos, porque los rectos son los que residirán en la tierra y los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Note, ¿cuál es entonces nuestra esperanza real? Una vida que realmente lo es, un paraíso que nos espera. Si nosotros actuamos en base a las instrucciones de Jehová, si adquirimos el conocimiento, si nos esforzamos por hacer la voluntad de Él, ese va a ser el premio. Note, entonces es un premio maravilloso. Vale la pena entonces esforzarnos por ello. Pero vea cómo Jehová actúa en su confianza. Dice, cifra tu confianza en mí. ¿Cómo piensa el hombre? Dice el hombre que la confianza se gana a través del tiempo y se pierde en un segundo. O otros dicen, yo no confío ni en mi propia sombra. Jehová no piensa así como el hombre. Jehová dice, cifra tu confianza en mí porque no te voy a fallar. Así dice Jehová, cifra tu confianza en mí, yo no te fallaré. Y Jehová no nos va a fallar. Debemos de confiar plenamente en Él. El ejemplo que poníamos, Manasés, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, él se arrepiente de lo que sucedió, le pide perdón a Jehová, ¿y qué hace Jehová con él? Lo restablece a su reino, a su gobernación. Vea lo bondadoso y amoroso que es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, podemos confiar en Él, que no dice que se gana a través del tiempo y se pierde en un segundo, sino siempre está confiando en nosotros y quiere que nosotros confiemos en Él. Por eso, si adquirimos el conocimiento, hermanos, nos va a llevar a algo maravilloso, que sería la vida eterna. Damos las gracias primeramente a nuestro magnífico instructor Jehová por tan valiosa información y a usted, hermano Luna, también por su buena preparación. Ahora pasaremos a nuestra siguiente sección de nuestra reunión a través del desarrollo del estudio de la revista La Atalaya. Esta estará a cargo de nuestro hermano Jorge Aguirre y como su lector, nuestro hermano Cristian Arreola. También queremos invitarlos para el discurso, ¿verdad?, de la semana que entra, que no se lo pierdan, por favor, y el título será ¿Quién puede ser salvo? Los invitamos, hermano Aguirre tiene toda nuestra atención. Bienvenidos al estudio de la revista Atalaya. Vamos a iniciar la consideración de esta y queremos invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se ponga de pie. Vamos a entonar una bella canción a Jehová. Esta es la número 52 de su libro Cantemos con gozo a Jehová, o también le invitamos a abrir su dispositivo electrónico. La canción número 52 lleva como título La dedicación cristiana, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 7 y 9. Canción 52.
Muy bien, siéntase cómodo, vamos a dar inicio a nuestro artículo de la revista del día de hoy. Queremos invitarlos a abrir su revista en la página número 3. Ese es el primer artículo de la revista de marzo que estaremos analizando y el tema es: el bautismo es un requisito para los cristianos. El texto temático es la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que dice: lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo. ¿Cuál será el objetivo del artículo del día de hoy? Vamos a contestar dos interesantes preguntas. ¿Qué objetivo debemos ponernos al conducir un estudio bíblico? Todos, la mayoría, conducimos estudios bíblicos. ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo? Y en la otra, ¿por qué sería un error retrasar el bautismo? ¿Por qué sería un error retrasar el bautismo? Bueno, esos son algunos de los puntos que vamos a aprender en el día de hoy. Y de hecho vamos a destacar en particular 3 referencias bíblicas que nos enseñan sobre el bautismo los siguientes textos. Primera carta de Pedro 3, 20 y 21, que es el texto temático. Mateo 28, 19 y 20. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Así es que, hermanos, bueno, pues vamos a adentrarnos al artículo, vamos a apreciar mucho sus valiosos comentarios y vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Arreola que nos ayude a leer los 2 primeros párrafos, por favor. María se pone de pie junto con el resto de los candidatos al bautismo. Sus padres la miran mientras responde con voz alta y clara las 2 preguntas que hace el discursante. Poco después, esta jovencita se bautiza. Sus padres están orgullosos de que haya decidido dedicarse sin reservas a Jehová y bautizarse. Pero hasta hace poco su madre estaba algo preocupada. Se preguntaba: ¿será muy joven para bautizarse? ¿Entiende de verdad la seriedad de lo que va a hacer? ¿Sería mejor que esperara? Muchos padres se hacen estas preguntas cuando sus queridos hijos les dicen que quieren bautizarse. Y es normal, pues dedicarse y bautizarse son los pasos más importantes que da el cristiano. Pregunta del párrafo 1 y 2. Tenemos 2 preguntas, hermanos. El inciso A: ¿cómo reaccionan algunos cristianos cuando sus hijos les dicen que quieren bautizarse? ¿Cómo reaccionan algunos padres cuando sus hijos les dicen que quieren dedicar su vida a Jehová? Hermana de Llanos, por favor. Sí, por un lado nos da muchísimo gusto el saber que quieran tomar una decisión así, que en realidad sería la más importante de su vida. Pero por otro lado nos angustia el saber si son muy jóvenes para esta meta o si entienden la seriedad del asunto, o tal vez también nos preguntemos si sería mejor que esperaran un poco. Estas cosas nos llegan a angustiar, sin embargo, vamos a ver más adelante que no tienen por qué esperar. Así es, correcto, muy bien. Hermana de Rojas. Y es que a algunos les preocupa por lo que menciona Eclesiastés 5:5, donde dice que mejor es que no hagas voto que el que hagas voto y no pagues. Así es que les preocupa que en realidad cumplan con su voto de dedicación a Jehová. Exactamente, muy bien. Dice el inciso B: ¿por qué se le pregunta a los candidatos al bautismo si se han dedicado a Jehová? Y podemos utilizar el recuadro de la página 4, ¿verdad? Que tenemos ahí. ¿Ha dedicado su vida a Jehová? ¿Qué podríamos decir al respecto, hermanos? ¿Por qué se les pregunta a los candidatos del bautismo si han dedicado su vida a Jehová? ¿Es algo diferente? ¿Cómo ven? Hermana de Villaseñor. En realidad se les hace esa pregunta de si por su fe en el sacrificio de Jesús se han arrepentido de sus pecados y se han dedicado a Jehová para hacer su voluntad. Es la primera que todos los bautizados respondimos, pero se confía en que sí, porque cuando uno está estudiando la Biblia va aprendiendo lo que a Jehová le agrada y lo que no,
E incluso llegamos a hacer lo que dice Mateo 16:24, que Jesús dijo que cuando alguien quiere ser su seguidor, debe repudiarse a sí mismo. Es decir, que lo que uno quiere como persona, las tendencias, las malas actitudes, uno las trabaja y quedan en un segundo plano, porque a partir de entonces dedicamos por completo nuestra vida para Jehová y para agradarle, para hacer su voluntad. Entonces, cuando alguien es candidato para el bautismo, se tiene la confianza de que ya ha hecho los cambios necesarios y que su vida ha sido dedicada a Jehová. Gracias. Hermano Samuel Trejo. Sí, uno confirma ahí que uno está dispuesto a servir a Jehová con todas las fuerzas, recursos y capacidades. Entonces esta respuesta que damos nosotros confirma exactamente eso, que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Jehová. Exacto, qué importante paso, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al párrafo siguiente, párrafo 3 y 4. El apóstol Pedro habló de la construcción del arca de Noé y dijo: lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo. El arca sirvió para demostrar a la vista de todo el mundo que Noé estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios. Tenía fe e hizo lo que le mandó Jehová. Gracias a eso, él y su familia sobrevivieron al diluvio. ¿Qué quiso enseñar Pedro? Cuando las personas veían el arca, sabían que Noé tenía fe en Dios. De manera parecida, cuando la gente ve a alguien bautizarse, sabe que es un discípulo cristiano y que se ha dedicado a Jehová porque tiene fe en Cristo resucitado. Al igual que Noé, los discípulos dedicados obedecen a Dios y llevan a cabo la obra que les ha dado. Jehová salvó a Noé cuando llegó el diluvio. Del mismo modo, salvará a sus siervos bautizados fieles cuando llegue el fin de este mundo malvado. Así que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. Muy bien, quiero invitarles, hermanos, a analizar la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, el texto temático del artículo y una de las primeras referencias de los textos de repaso que vamos a considerar al final. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Ya lo tiene? Vamos a pedirle a nuestro hermano Arriola que nos lo lea, por favor. Que en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo. No el desechar la suciedad de la carne, sino la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Muy bien, tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. Note por favor la primera pregunta, inciso A. ¿Qué comparación puso Pedro para destacar la importancia del bautismo? ¿Cuál es la comparación que puso Pedro para destacar la importancia del bautismo? Hermana María Luisa Bolaños. Sí, en este caso Pedro habló de la construcción del arca porque correspondía a la paciencia que Jehová Dios había tenido mediante su construcción para que Noé estuviera predicando y se salvara la mayor parte de las almas que vivían en ese entonces. Sin embargo, aún así, nada más fueron 8 las que se salvaron, pero también se hizo patente que él tenía fe en lo que Jehová Dios le estaba mandando. Exactamente, ¿verdad? Ahí está entonces el ejemplo. Ahora dice el inciso B, ¿por qué se puede comparar el bautismo a la construcción del arca? ¿Por qué podríamos hacer esa comparación? Por favor, Belén, escuchamos tu comentario. Sí, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo menciona al principio, lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes. Esto se refiere a que el bautismo basado en fe corresponde a la conservación de Noé y su familia, quienes fueron salvados por su fe y perseverancia en la ley de Dios,
Y así tal como Noé necesitó fe para construir el arca, los que anhelamos ser bautizados debemos tener esa misma fe fuerte para resistir las presiones que ejerce el mundo. Correcto, muy buen comentario. ¿Qué importancia entonces, como conclusión de este párrafo, qué importancia tiene entonces el bautismo? ¿Qué importancia tiene, hermano Bolaños? Sí, hermano, es tan importante porque de eso depende de que nosotros tengamos o nos hagamos o estemos haciendo de la vida eterna. Porque si tomamos en consideración, en el tiempo de Noé hubo 8 almas que se salvaron. Y ahora Jehová, de acuerdo en lo que dice ahí, Revelación 7, 9 y 10, no dice de pocas personas, dice una gran muchedumbre que nadie podía contar. Entonces, si nos damos cuenta cuántas personas están dedicadas y bautizadas a Jehová, ya es una gran muchedumbre. Y esos tienen la firme esperanza, si se mantienen fieles, de conseguir la vida eterna. Correcto, muy bien. Hermana de Robles. De una manera sencilla corresponde el bautismo a la construcción del arca, porque Noé, cuando él dijo, voy a hacer la voluntad de Jehová, era una persona que amaba a Jehová, empezó a actuar construyendo el arca. Eso manifestaba que estaba dedicado. Y después, cuando entró el arca y estaba completa, era el tiempo para un bautismo, porque ya había aprendido los pasos que dio nuestro Señor Jesucristo. Así es, correcto. Hermana de Luna. Es muy importante porque Jehová tiene requisitos específicos para los que buscan la salvación. Tienen que adquirir el conocimiento, ejercer fe, arrepentirse de sus pecados, convertirse, dedicarse a Jehová y bautizarse como creyentes. Es necesario que recuerden que la dedicación y el bautismo los identifica como testigos de Jehová. Exactamente, ¿verdad? Quien no lo hace pone en peligro la esperanza de vivir para siempre. Vamos a ver el párrafo 5, por favor. En vista de la seriedad del bautismo, conviene que respondamos 3 preguntas. Primero, ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Segundo, ¿qué pasos hay que dar antes de bautizarse? Y tercero, ¿por qué debemos tener presente la importancia del bautismo cuando damos clases de la Biblia a nuestros hijos o a otras personas? Muy bien, dice la pregunta del párrafo 5, ¿qué vamos a analizar en este artículo? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Señora María Luisa, por favor, escuchamos su comentario. Dice las 3 preguntas. Primero, ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Segundo, ¿qué pasos hay que dar antes de bautizarse? Y el tercero, que yo creo que es el más importante, ¿por qué debemos tener presente la importancia del bautismo cuando damos clases de la Biblia a nuestros hijos o a otra persona? Muy bien. Estas preguntas, hermanos, merecen una respuesta y vamos a tratar de entenderlo en los siguientes subtítulos. Vamos a concentrarnos en el primero. El primero es, ¿qué enseña la Biblia sobre el bautismo? Veamos, por favor, el párrafo 6 y 7. La primera vez que la Biblia habla del bautismo se refiere al que hacía Juan el Bautista. Las personas que iban a que Juan las bautizara lo hacían para demostrar que se arrepentían de desobedecer la ley de Moisés. Sin embargo, hay que destacar que el propósito del bautismo más importante que realizó Juan fue diferente. Él tuvo el magnífico honor de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Como era perfecto, no necesitaba arrepentirse de ningún pecado. En realidad, se bautizó para demostrar que estaba preparado para emplear su vida en hacer la voluntad de Dios. Durante el ministerio de Jesús, los discípulos también bautizaron a otras personas. ¿Para qué servían esos bautismos? Para lo mismo que el de las personas a las que bautizó Juan, demostrar que se habían arrepentido de desobedecer la ley. Pero después de la muerte y la resurrección de Jesús, el bautismo de los que querían ser sus discípulos tenía un significado muy diferente. Tenemos 2 preguntas para el párrafo 6 y 7. El inciso A, hermanos. ¿Qué significaba el bautismo que realizaba Juan?
¿Cuál era el significado del bautismo que realizaba el apóstol Juan? El discípulo Juan, más bien, ¿verdad? Doña Hortensia. Sí, que bautizaba a las personas que querían demostrar que se arrepentían de desobedecer la ley de Moisés. En Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el río Jordán y confesaban abiertamente sus pecados. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces ese era el propósito de ese. Dice el inciso B, ¿qué bautismo tuvo un propósito diferente y por qué? A ver, Alex, por favor. Pues uno fue el más importante que realizó Juan, fue diferente, el que tuvo magnífico honor de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios. Y como era perfecto, no necesitaba arrepentirse de ningún pecado. En realidad se bautizó para demostrar que estaba preparado para emplear su vida a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí está la diferencia que había, ¿verdad?, entre un bautismo y otro. Hermana de Robles. Sí, porque la nación judía, como escogida por ley, tenía una obligación impuesta, ¿verdad? El bautizarse. Podemos decir que en el caso de Juan era para perdón de pecados. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, él tenía que cumplir la ley, pero no era una persona imperfecta, era perfecto. Y podemos decir que ahí entra un principio, ¿verdad? Ya ahora la oportunidad para toda la humanidad por medio de su sacrificio. Era la diferencia de los dos bautismos. Exacto, ¿verdad? De hecho, haciendo alusión a ello, el apóstol Pedro mencionó en su primera carta algo interesante, ¿no? ¿Sí pudo notar ese versículo? Primera carta de Pedro 2:22. ¿Qué dice respecto a Jesús, hermana de Jiménez? Sí menciona que, dice, él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Por lo tanto, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo era para presentarse ante Jehová para hacer su voluntad. Exactamente, por eso la diferencia, ¿verdad? Vamos a pasar al párrafo 8. En el año 33, Jesús resucitado se les apareció a más de 500 hombres, mujeres y tal vez incluso niños. Quizá fue entonces cuando dijo, vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Así que, al parecer, había cientos de seguidores suyos presentes cuando dio el mandato de hacer discípulos. Además, dijo que todo el que quería llevar su yugo como seguidor suyo, tenía que bautizarse. Quienes quisieran agradar a Dios debían aceptar el papel de Jesús en el cumplimiento del propósito divino. Solo entonces podían bautizarse. Este sería el único bautismo que tendría la aprobación de Dios. En la Biblia hay muchas pruebas de los que se hacían discípulos de Cristo en el siglo I, entendían lo que significaba el bautismo y no lo retrasaban sin necesidad. También en este párrafo tenemos dos preguntas, hermanos. El inciso A, ¿qué mandato dio Jesús resucitado a sus discípulos? ¿Cuál fue el mandato, hermano Martínez? Sí, fue el mandato que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20, que dice, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Muy bien, muchas gracias. ¿Nota entonces lo que implicaba este mandato de Jesús? ¿Era solo predicar? Hermano Gil. Que Jesús murió y resucitó y se apareció a 500 personas, entre hombres y mujeres y tal vez niños. Y ahora Él le da ese mandato
para que sale a la predicación, no solamente a la predicación, y tiene que enseñar las cosas que él ha prescrito, para que ellos tienen que hacer ese trabajo como él había ordenado. Exacto, y luego seguía también, después de enseñarles, ¿qué había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer, hermana Jiménez? Sí, tenían que aceptar el papel de Jesús que había dicho, que tenían que llevar al bautismo. Exactamente, muy bien. Dice el inciso B, ¿por qué tienen que bautizarse los cristianos? Y ahí tenemos referencia bíblica de algunos casos en la historia de los cristianos que nos ayuda a entender la importancia de bautizarse. Hermana Arriola. Sí, en Hechos 2:41 nos menciona que los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados. Entonces nosotros debemos de adquirir ese conocimiento, aceptar el yugo que Jesucristo invitó a tomar y hacer su voluntad de acuerdo a los propósitos divinos. Así es, correcto, muy bien. Hermana Irene. Sí, vemos que esa gran campaña de predicación tuvo efecto, ya que en Hechos 9:18 ahí también se registra acerca del Saulo, ¿verdad? Que él recobró la vista y luego se bautizó. Y en el 16:14 ahí se menciona de Lidia, la vendedora de púrpura, y dice que se bautizó ella y toda su familia. Así es, correcto, muy bien. Hermana Decano. Entonces podemos ver, hermano, que en estos relatos estas personas tuvieron previamente un conocimiento, no fue solamente la emoción del momento por alguna cosa que ellos hayan visto, sino tenían un conocimiento que los motivó a poder reconocer el papel tan importante que Jesucristo tuvo en esos momentos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están esos ejemplos que nos pueden ser de utilidad para poder entender la importancia de este paso del bautismo. Vamos a ver, hermanos, ahora el segundo subtítulo, no retrase el bautismo. Este en particular es un punto muy importante. Vamos a leer el párrafo 9 y 10. Antes de leer, nuestro hermano nos va a ayudar a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 35 y 36, para que por favor lo busquen en su Biblia. Felipe abrió la boca y, comenzando por esta escritura, le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua, y el eunuco dijo: «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Veamos el caso de un hombre de Etiopía que se había hecho judío y que volvía a su hogar después de haber estado en Jerusalén para adorar a Dios. Un ángel le dijo a Felipe que le hablara de las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Cuál fue la reacción del etíope? Comprendió lo importante que era aceptar a Jesús como Señor. Puesto que deseaba hacer lo que Jehová pide de los cristianos, quiso bautizarse en cuanto fuera posible. Repasemos ahora el caso de un hombre que perseguía a los cristianos. Pertenecía a la nación judía, que estaba dedicada a Dios. No obstante, los judíos habían perdido su relación especial con Jehová por culpa de su desobediencia. Aquel hombre seguía con fervor las tradiciones judías. Pero Jesús le dio un mensaje personal desde el cielo. Como consecuencia, este hombre aceptó la ayuda que le dio un cristiano llamado Ananías. Se levantó y fue bautizado. Aquel judío llegó a ser conocido como el apóstol Pablo. Notemos que se bautizó en cuanto comprendió el papel de Jesús en el cumplimiento del propósito de Dios. Muy bien, vamos a ver aquí, hermanos, tenemos dos ejemplos. Dice la pregunta, ¿qué nos enseñan sobre el bautismo los casos del etíope y del apóstol Pablo? Vamos a mencionar uno y luego mencionamos el otro. Hermano Juan Sandoval, por favor. Etíope, un prosélito judío que como tal tenía conocimiento de Jehová y de las escrituras hebreas. Primero escuchó la explicación del cumplimiento de esas escrituras en Cristo
La aceptó y después quiso ser bautizado en cuanto fuera posible. Entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De esa manera no retrasó su bautismo. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense, este ejemplo nos enseña la presteza de este hombre, ¿no? Porque cuando entendió, ¿qué hizo entonces? Hermana Aligia. No retrasó el bautismo. De hecho, él sabía que era lo único que tenía que hacer para que tenía la aprobación de Jehová ahora, porque no se debía bautizar para arrepentimiento de pecados, sino comprender el papel de Jesús en el cumplimiento de Jehová Dios. Correcto, muy bien. Ahí está entonces el primer ejemplo. Hermana Yolanda. También en este ejemplo vemos cómo es que Felipe le enseña, le explica, y entonces ahora él ya comprende bien el caso y llega a bautizarse. Era lo que se nos estaba mencionando, ¿verdad? Con los estudios. El que lleguen a comprender ellos la importancia del bautismo. Exactamente, muy bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Para ello vamos a abrir la Biblia, por favor, hermanos. Abran su traducción de la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Dirija su atención, por favor, a esa porción de la Biblia. Hechos, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 12 al 16. Vamos a pedirle a nuestro hermano Arriola. Entonces, Ananías, cierto varón reverente según la ley, acerca de quien daban buen informe todos los judíos que allí moraban, vino a mí y, puesto de pie a mi lado, me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y levanté la vista hacia él en aquella misma hora. Él dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. Muy bien, ahí está el otro ejemplo. ¿Qué podemos aprender del caso del apóstol Pablo con relación al bautismo? Hermana Aguirre, por favor. Sí, podemos aprender que él también tuvo que recibir una enseñanza, a pesar de ser judío, nacido en una nación dedicada, él tuvo que recibir la enseñanza directamente de Jesucristo en este caso, que le dio un mensaje de manera personal, pero aún así todavía lo mandó a recibir otro tipo de ayuda de parte de los cristianos, que en este caso fue Ananías, el que fue a auxiliarlo, él le acabó de explicar algunas cosas y lo bautizó. Y solo después de eso fue cuando, bueno, antes de eso comprendió entonces el papel que ahora tenía Cristo, aquel al que antes había perseguido, entendió que tenía un papel especial dentro del propósito de Jehová y fue cuando se bautizó e hizo su voluntad todo lo que le quedó de vida. Exactamente. Hermana Julia. Sí, así que en ambos casos no toman una decisión precipitada, sino que adquieren un conocimiento y ya que tienen la información, entonces captan lo que Dios requiere y están dispuestos a acatarla. Correcto. Podemos destacar entonces la importancia de entender para poderse bautizar. Hermana Irene. En los dos casos hay algo similar. Los dos sentían celo por Jehová o por Dios, aunque Saulo o Pablo de alguna manera tenía celo, aunque estaba equivocado y perseguía a los cristianos, pero eso es lo que vio Jehová, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera darle ese mensaje y después hacer su voluntad. Y vemos cómo humildemente aceptó la enseñanza y se bautizó y le sirvió a Jehová todo el tiempo hasta que murió. Exactamente, ¿verdad? Hermano Bolaños. Sí, hermano, respecto al subtema no retrase el bautismo, vemos la gran importancia que se tiene en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que cuantas personas empiecen a conocer la palabra de Jehová, que empiecen a adquirir ese conocimiento. Y todavía en el pueblo de Jehová hay muchas personas que ya conocen a Jehová y no han tomado esa decisión. Ahora es el tiempo en que Jehová Dios está dando la oportunidad para que esas personas, tanto nuevas como las que ya tienen tiempo, tomen la decisión, pero con conocimiento exacto. Exacto, ¿verdad, hermana Araceli?
Podemos ver la diferencia entre la religión verdadera y la que no, porque en otras religiones, cuando son muy pequeñitos, sin ningún conocimiento, los bautizan, pero pues no tienen conocimiento de nada, ni saben qué implica dedicarse a Jehová. A diferencia de nosotros primero tenemos un conocimiento, y ya que lo logramos, entonces ahora sí, ya con conocimiento exacto, entonces ya sabemos qué implica realmente dedicar nuestra vida, y la diferencia de poder hacerlo con ese gozo y saber exactamente qué es lo que le agrada y no a Jehová. Exactamente, ¿verdad? Hermano Robles. Pues aquí el factor determinante es que el estudiante, uno mismo, entienda lo que significa el sacrificio de Cristo. Ambos personajes conocían la ley, pero no sabían del beneficio del sacrificio o del rescate de Jesucristo. Así que en estos casos, en estos dos puntos, lo importante es que siempre se entienda lo que significa ese rescate de Cristo Jesús, y de esta manera poder dedicarse y bautizar. Exactamente, muy bien. Hermano Gonzalo. Porque algo importante, ¿verdad?, en el caso de Pablo es que pues él, aún a pesar de ser perseguidor de los siervos de Jehová, pues Jehová siempre también le dio la oportunidad. Nosotros pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad?, que quizás para él pues no habría una oportunidad, pero no es así. Jehová es tan amoroso que a pesar de nuestras faltas, ¿verdad?, dice la Biblia que él las borra, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de manera sincera. Entonces, a todas las personas, ¿verdad?, que no han alcanzado el bautismo, pues sin importar sus faltas, Jehová también les da una oportunidad. Correcto, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al siguiente párrafo, párrafo 11. Pasa algo muy parecido hoy con los estudiantes de la Biblia, sean jóvenes o mayores. Quienes tienen fe y valoran de corazón la verdad de la Biblia, están deseando dedicarse a Jehová y bautizarse. En todas las asambleas se presenta un discurso muy especial dirigido a los que se quieren bautizar. Los testigos de Jehová nos alegramos mucho cuando un estudiante de la Biblia llega a ese punto. Y, por supuesto, los padres cristianos se sienten muy felices al ver a sus hijos bautizarse. Durante el año de servicio de 2017, más de 284,000 personas se bautizaron como prueba de su dedicación a Dios. Es obvio que comprendieron que el bautismo es un requisito para los cristianos, pero ¿qué pasos tuvieron que dar para llegar a este punto? Tenemos dos preguntas para el párrafo 11. La primera pregunta, el inciso A, ¿qué motiva a los estudiantes de la Biblia a bautizarse? ¿Qué es lo que motiva a los estudiantes de la Biblia a bautizarse? Hermano Samuel, por favor. Sí, son dos cosas muy importantes, ¿verdad? Como hemos visto en párrafos anteriores, la fe es muy importante, pero además la gente llega a valorar de corazón la verdad, las enseñanzas que llega a aprender es algo que lo motiva. Y otro punto importante es lo que en las últimas asambleas se ha visto, cómo se presenta un discurso que es muy especial que va dirigido a los bautizados, pero también se nota algunas experiencias de hermanos que son recién bautizados y otros que tienen más tiempo en los cuales se ve fortalecida la fe de aquellos que desean bautizarse y se les motiva incluso a seguir progresando. Exacto. Dice el inciso B, ¿cómo nos sentimos cuando vemos bautizarse a los que se han dedicado a Jehová? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando vemos bautizarse a los que se han dedicado su vida a Jehová? A los que se han dedicado, a ver, hermanos. Hermana Esther. Vamos a escuchar su comentario, hermana Esther Argüello. Muy contentos de ver cuando está uno dando un estudio a una persona y luego ya después de estudiar desea bautizarse, le da una mucha alegría. Ahora, cuando un hijo hace lo mismo, pues es mucho más la alegría que le da. Pero sí dentro de uno siempre entra algo de temorcito. Ir a cumplir mi hijo o esta persona que estoy dando el estudio, como todo lo que ha aprendido y está bautizando de corazón. Andale. Entonces esa es la pregunta, pero íntimamente lo hacemos, pero nos da mucha alegría ver, ¿verdad? Ya sea un familiar o un estudiante que se bauticen, nos da mucha alegría. Exactamente. Tan solo el año de servicio 2017, ¿cuántos dedicaron su vida a Jehová?
como dato que menciona el párrafo. Hermana Beatriz Sandoval, por favor. Sí, dice que fueron 284,000 personas que dedicaron su vida. Fíjese, tan solo en un año, ¿verdad? Entonces es interesante cómo es que muchas personas más se siguen agregando al pueblo de Jehová. Hermano Samuel. Sí, como se presenta en la fotografía de entrada, ¿verdad?, de este estudio, cuando vemos ahí, estamos en una asamblea y vemos en la televisión, o vamos a ver cómo están bautizando a sus hermanos, les aplaudimos, nos da mucha alegría al ver que ahora más personas tienen la oportunidad de la vida eterna y que han considerado plenamente que Jesús es el único medio que Jehová utiliza para que nosotros redimamos nuestra vida hacia Él. Exactamente. Por favor, acá adelante, Jaciel. Y pues sin duda, aunque nosotros no les hayamos dado estudio, aunque no sean familiares nuestros, si son amigos o conocidos, pues nos causa mucha alegría. Incluso hasta muchos quieren sacarles una foto o un video. Cuando estamos escuchando sus respuestas, cuando estamos sentados, pues no podemos evitar tener una sonrisa, porque en realidad es algo que nos hace sentir muy felices. Exacto, muy bien. Bueno, pues el párrafo siguiente, hermanos, es un párrafo clave sobre todo para aquellos que están pensando dedicar su vida a Jehová. Veamos por qué. Antes de bautizarse, el estudiante debe aprender la verdad sobre Dios, su propósito y lo que ha hecho para salvarnos. Ese conocimiento le hará tener una fe que lo lleve a dejar de hacer cualquier cosa que desagrade a Jehová y a obedecer sus principios justos. Claro, Dios no acepta la dedicación de quien sigue haciendo cosas malas, pero no es suficiente con que el estudiante obedezca las elevadas normas morales de Dios. También debe asistir a las reuniones, así como predicar y enseñar con regularidad. Jesús dijo que esta obra la llevarían a cabo sus discípulos. Después de dar todos estos pasos, la persona puede orarle a Jehová en privado para dedicarle su vida y luego bautizarse delante de los demás. Muy bien. Aquí tenemos varios puntitos muy interesantes que podemos comentar. La pregunta es, ¿qué pasos debe dar un estudiante de la Biblia antes de bautizarse? Por favor, Fernando, ¿nos puedes comentar uno de ellos? Dice, aprender la verdad de Dios y sus propósitos y lo que ha hecho para salvarnos. Eso es muy importante, que sigamos aprendiendo conocimiento, lo cual hará que tengamos una fe fuerte y dejemos de hacer cualquier cosa que desagrade a Jehová y así obedecer sus principios justos. Correcto, muy buen punto, Fernando, muchas gracias. Hermana Julieta. Sí, hermano, entonces ya vimos que primero es conocimiento, después ejercer fe. Esta nos va a llevar a obedecer las cosas que Jehová ama, ¿verdad? Y algo muy, muy básico es que Jehová no acepta la dedicación de quien sigue cometiendo males. Ahí en 1 Corintios 6, 9 y 10 se nos hace una pregunta muy importante. Dice, ¿no saben que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios? No se extravíen. Así de que la persona que siga cometiendo estos males estaría extraviado, ¿verdad? Por eso es muy importante llevar a cabo, obedecer todo este mandato que sigue mencionando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Así es, correcto, muy bien. Por favor, Brenda. Sí, también es importante que mantenga una rutina espiritual, como ir a todas las reuniones, predicar y enseñar, ya que eso también lo va a ayudar a demostrar que quiere realmente hacerlo. Correcto, muy bien. ¿Algo más todavía que pudiéramos hacer? Vaya, también hay referencias bíblicas aquí en el párrafo que nos pueden ayudar a respaldar cada uno de estos pasos, ¿verdad? Que ya se han mencionado. Hermana Arriola, por favor. Sí, después de hacer todos estos pasos que ya se comentaron, existe el arrepentimiento sincero y orarle a Jehová para que
pueda uno hacerle esta oración de dedicación, y esto se hace en privado, y entonces sí está listo para bautizarse. Ahí está, correcto, muy bien. Hermanita Esther, por favor, Esther Argüello. Sí, aparte del amor para bautizarse, la persona después del bautizo tiene que, desde antes del bautizo tiene que asistir a las reuniones, estudiar, participar y todo eso. Después de que se bautiza, ya no decía me bauticé, ya me voy, no. Ahora con más tiene que seguir cumpliendo con las normas que están escritas en la palabra de Dios y los mandatos que se dan allí sobre la actitud que debe tener todo aquel que se bautiza o que va a bautizarse. Exactamente. Hermana Trejo. Sí, hermano, y aquí en Hechos 1:8 menciona: recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Entonces, pues los que ya estamos bautizados sabemos que no debemos de tener temor a esto. ¿Por qué? Porque Jehová nos da su Espíritu Santo y nos ayuda. Así es que los que estén por bautizarse deben de pensar en eso, ¿verdad, hermano? Que tenemos el apoyo de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, y que eso nos va a ayudar a cumplir con las cosas que Jehová nos pide. Exactamente. Qué interesante ha resultado este subtítulo de no retrasar el bautismo. Vamos a ver ahora, por favor, el último subtítulo que tenemos, que es: pongámonos la meta del bautismo delante de los estudiantes. Pongamos la meta del bautismo delante de los estudiantes, por favor. Mientras ayudamos a nuestros hijos y a los demás estudiantes de la Biblia a dar estos pasos necesarios, debemos tener siempre presente que tienen que bautizarse para ser seguidores de Cristo. Así, no dudaremos en buscar momentos oportunos para hablar con ellos sobre la importancia de la dedicación y el bautismo. Sin duda, queremos que progresen y lleguen a dar este paso. Pregunta del párrafo 13. Cuando damos clases de la Biblia, ¿por qué debemos tener presente que los que desean ser cristianos tienen que bautizarse? ¿Por qué debemos tener presente que los que desean ser cristianos tienen que bautizarse? Por favor, Said. Bueno, porque Jesús dijo que lo primero que alguien tenía que hacer para realmente ser cristiano y estar con Jehová era bautizarse. Muy bien, correcto. Ahí está un punto importante, ¿verdad? Hermana Verónica. Que si lo tenemos presente, entonces los vamos a ayudar a que den los pasos necesarios para alcanzar esa meta. Exactamente. Preste por favor atención a la ilustración que viene en la página 7. ¿Qué observa usted ahí? ¿Qué podríamos entender de esa ilustración? ¿Qué se observa ahí en la escena? Hermana de Trejo, hermana Diana. Pues aquí el hermano está dando su estudio y como vemos ya terminaron el que enseña y ahora están en el manténganse. Y este libro ya nos ayuda a reafirmarnos como cristianos y entonces lo está invitando a bautizarse porque ya tiene ese conocimiento y ya su fe ya está reafirmada también. Así es, correcto, gracias. Hermana de Robles. Entonces es importante que nosotros como estudiantes, como personas que damos estudios a otras personas, enfaticemos la guía del esclavo, ¿verdad? Las herramientas que tenemos, porque por medio del estudio es progresivo y entonces va poniendo los pasos a su tiempo, como es un mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? Y predicando. Y cada paso es importante hasta llegar al bautismo. Va aunado, ¿verdad? El hacer discípulos, enseñándoles a observar los mandamientos y luego después que lo pongan por obra y cada paso tiene su tiempo.
¿verdad? Entonces, cuando llega al final, pues viene el bautismo y entiende que es un mandato completo. Correcto, muy bien. Miren, vamos a ver la segunda carta a los Corintios, por favor. No, ya me estoy adelantando aquí, todavía no. Vamos entonces, hermanos, ya vemos aquí cada uno de los pasos que se tienen que dar y la responsabilidad que tenemos los que conducimos el estudio. Vamos a ver el párrafo 14, por favor. Nadie debe presionar a un estudiante para que se bautice, ni los padres, ni quien dirige el curso bíblico, ni ningún hermano de la congregación. Ni siquiera Jehová lo hace. En lugar de eso, cuando le enseñamos la verdad, debemos recalcar que es muy importante que llegue a ser amigo de Dios. Lo que debe motivarlo a querer bautizarse es su sincero amor por la verdad y su deseo de hacer todo lo que debe hacer un cristiano. Pregunta del párrafo 14. ¿Por qué no presionan a nadie para que se bautice? ¿Por qué no sería sensato que presionáramos a nadie para que se dedicara a Jehová? Hermana Elsa. Sí, porque esta decisión es personal. Lo que debe motivar a la persona a bautizarse es el amor sincero por la verdad y su deseo por hacer todo lo que debe hacer un cristiano. Su deseo por hacer la voluntad de Jehová, de acuerdo con la cita que vamos a leer. Exactamente. Miren, vamos a leer por favor esta cita bíblica de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Hermana Esther Plata, por favor, ¿nos los quiere leer? El 14 y el 15. Porque el amor que el Cristo tiene nos obliga, porque esto es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos, así pues todos habían muerto, y murió por todos para que los que vivan no vivan ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender los estudiantes? Frida. Sí, esta cita bíblica nos hace notar que Jesús demostró mucho amor al dar su vida por nosotros. Este punto debe ser una fuerza de gratitud que nos obliga en nuestra vida para bautizarnos. Exactamente, muy bien. Hermana de Villaseñor. En vez de dedicar tiempo a presionarlos, sean padres a sus hijos o nosotros a los estudiantes, debemos más bien de ver cómo motivamos a que su amor por Jehová y por Jesús crezcan, porque eso es lo que al final, eso y el agradecimiento los va a motivar a que ellos solitos, como debe ser, tomen su decisión y que de alguna manera se les recalque que necesitan ser amigos de Jehová y que ellos tienen que ir haciendo pasos para progresar y alcanzar esa meta. Así es, correcto. Por favor, acá adelante, Jaciel. Sí, entonces tenemos que notar la diferencia entre animar a alguien y obligarlo, porque Jehová no lo obliga. En realidad, como ya se ha mencionado, es una decisión personal y que nos va a impulsar nuestro amor a Jehová, no porque alguien más nos obliga o nos diga, sino hay que tomar en cuenta este punto interesante. Correcto, muy bien, pues sin duda el conocimiento es lo que nos va a motivar a actuar y hacer. Vamos a pasar a los párrafos 15 y 16. ¿A qué edad debe bautizarse el estudiante? No hay una edad fija, porque cada uno madura a un ritmo distinto. Muchos se bautizan cuando son jóvenes y siguen siendo fieles a Jehová toda su vida. Otros conocen la verdad cuando son muy mayores, algunos incluso con más de 100 años. Y es entonces cuando comprenden la importancia de bautizarse. Los nuevos discípulos deben bautizarse aunque ya se hayan bautizado como miembros de otra religión. Jehová solo acepta el bautismo cuando la persona tiene conocimiento exacto de su voluntad. Ese fue el caso de una mujer de casi 80 años. Como a lo largo de su vida se había bautizado en diferentes religiones, le preguntó a su maestra si era necesario que lo hiciera de nuevo. La hermana analizó algunos textos bíblicos con ella. La señora comprendió lo que dice la Biblia sobre el bautismo y poco después se bautizó. Pregunta de estos dos párrafos, que también tenemos dos preguntas. El inciso A.
¿Hay una edad fija a la que bautizarse? Explique. Por favor, Fernanda, escuchamos tu comentario. Pues no hay ninguna edad fija, ya que pues todos maduramos a un ritmo distinto. Correcto, muy bien, esa es la realidad. Hermana de Llanos, por favor. En realidad hay veces que muchos jovencitos se bautizan y llevan toda una vida de servicio. Aquí en la congregación tenemos a varias hermanas que han empezado de muy jovencitas y continúan en la verdad. También hermanas ya de 100 años se llegan a bautizar, así que esto no debería de ser un requisito la edad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sí tienen que tener un conocimiento exacto y que éste haya llegado a su corazón. Así es. Dice el inciso B, aunque el estudiante de la Biblia se haya bautizado en otra religión, ¿por qué debe bautizarse como testigo de Jehová? ¿Por qué sería importante, hermano Jezreel? Sí, porque Jehová solo acepta el bautismo cuando la persona tiene conocimiento exacto de su voluntad. Entonces, si se bautizó en otra religión, no tiene ese conocimiento exacto y para Jehová le hace falta. Exactamente. El párrafo cita un ejemplo, ¿pudieran mencionármelo? Hermana Aguirre, por favor. Sí, el ejemplo es de una mujer ya avanzada en años, 80, pero que había tenido la experiencia de haberse bautizado en varias religiones y quizás a esta edad pues ya no sentía que fuera necesario, pero la hermana que le condujo el estudio pues le tuvo que explicar que sí era necesario. Ella al entenderlo lo hizo y vemos que estuvo de acuerdo con la enseñanza bíblica, porque el relato de los evangelios dice que algunos que se bautizaron en el nombre de, que Juan los bautizó, después tuvieron que volverse a bautizar en nombre de Jesucristo, porque ahora ya comprendían el papel que él estaba ejerciendo en la congregación. Así es que como ejemplo bíblico, pues algunos tendrán que tomar este ejemplo y hacer nuevamente su dedicación y bautizarse ya con el conocimiento exacto de Jehová. Así es. Miren, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 3 al 5. Presten mucha atención, por favor, y luego los comentamos. 3 al 5, hermano Arriola. Y él dijo, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo en símbolo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos enseña entonces este relato? Ya se comentó parte de ello, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a comprender aún más? Hermano Bolaños. Pues que lo importante para Jehová es que reconozcamos el sacrificio de Cristo Jesús y que entonces en el nombre de Cristo Jesús lleguemos a dedicar y bautizarnos para Jehová. Así es, muy bien. Vamos a continuar, vamos a pasar al párrafo 17. El día en que una persona se bautiza es una ocasión muy feliz, pero también es un momento en el que debe meditar en todo lo que tendrá que esforzarse para cumplir con su dedicación a Dios. Los discípulos de Jesús no viven ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Pregunta del párrafo 17. ¿En qué es conveniente meditar el día del bautismo? ¿En qué sería conveniente que meditáramos ese día tan importante? Hermana Pilar. Pues debemos meditar en todo lo que tendremos que esforzarnos para cumplir con la dedicación a Jehová, porque es algo muy importante. Así es, correcto, muy bien. ¿Belén? Así es, leíamos en segunda carta a los Corintios 5:15 que Jesús murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí,
sino para el que murió por ellos. Meditando en estas palabras comprendemos que tan solo por gratitud a Jesús y a su Padre, nosotros debemos proclamar las buenas nuevas, y no solo eso, también debe impulsarnos a actuar bien en nuestra vida, poniendo siempre en primer lugar el reino. Exacto. De hecho, ¿qué pudo decir nuestro Señor Jesucristo mismo al respecto? Ahí en el Evangelio de Mateo 16:24. Por favor, hermana Verónica. Pues dijo que el que decidiera ser su discípulo tenía que repudiarse a sí mismo y tomar su madero de tormento y hacerlo de continuo. Entonces la dedicación conlleva eso, sacrificar su vida o tomar decisiones que envuelvan servir a Jesús, pero para siempre. Exacto, muy bien. Vamos a pasar al último párrafo, por favor. En este artículo hemos visto que la decisión de ser un cristiano verdadero es muy seria. Este es el motivo por el que la Madre de María se hizo las preguntas que mencionamos al principio. Si usted tiene hijos, tal vez se haya preguntado, ¿está mi hijo listo para bautizarse? ¿Tiene suficiente conocimiento para que Jehová acepte su dedicación? ¿Debería estudiar una carrera y buscar un buen empleo antes de bautizarse? ¿Y si comete un pecado grave después del bautismo? Analizaremos estas cuestiones en el siguiente artículo. También veremos cómo pueden los padres mantener un punto de vista equilibrado sobre el bautismo. Muchas gracias, hermano Arriola, por su lectura. La pregunta del párrafo 18 es, ¿qué cuestiones analizaremos en el siguiente artículo? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que vamos a seguir analizando la siguiente semana? Hermana Pilar. Son 3 preguntas. ¿Está mi hijo listo para bautizarse? ¿Tiene suficiente conocimiento para que Jehová acepte su dedicación? ¿Debería estudiar una carrera y buscar un buen empleo antes de bautizarse? ¿Y si comete un pecado grave después del bautismo? Correcto, ¿verdad? ¿Qué más vamos a aprender? Por favor, Leo Llanos. También veremos cómo pueden los padres mantener un punto de vista equilibrado sobre el bautismo. Exactamente. Qué importante va a ser entonces poder entender esos puntitos la siguiente semana. Retroceda por favor a la página 3 nuevamente. Vamos a repasar las citas bíblicas que mencionábamos al principio. ¿Qué nos enseña sobre el bautismo los siguientes textos? Primera carta de Pedro 3, 20 y 21. ¿Qué nos enseña esa cita bíblica? Hermana de Cruz. Sí, ahí Pedro dice que lo que nos está salvando es el bautismo, y precisamente Pedro compara ese bautismo a la experiencia de Noé, de pasar por las aguas del diluvio. Aunque aquellas aguas habían resultado mortíferas para la población inicua de la tierra, a Noé le salvaron la vida al llevarlo en seguridad dentro del arca. De manera semejante, el bautismo salva de este mundo inicuo a los cristianos. Cuando alguien se bautiza por su fe en los beneficios de la muerte y resurrección de Jesucristo, en cierto sentido estamos en condición de salvos delante de Jehová. Ya no se nos considera parte de esta generación inicua condenada a la destrucción. Por eso es urgente que demos este paso tan importante. Correcto, muy bien, hermana. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hermana Decano. Y nos enseña mucho la importancia que nosotros tenemos como maestros y discípulos de Jesús al ayudar a otras personas a que también se puedan bautizar. Y cuando tenemos estudios bíblicos, buscar oportunidades siempre para ayudarles a entender el valor del sacrificio de Jesús, y este mismo los motiva a bautizarse. Exactamente, muy bien. Dice la otra cita bíblica es Hechos capítulo 22, versículo 16. Por favor, Frida. Así como en el caso del etíope y Pablo, que les habían dado el mensaje y tenían cierto conocimiento de la Biblia, pues nosotros que comprendemos el papel de Jesús, que desempeña en el propósito de Dios y la necesidad de bautizarnos, pues vamos a acatar este mandato. Así es, correcto. Sin duda alguna es este artículo para ver
¿qué estamos haciendo por servir plenamente a Jehová? En el caso de los que ya somos dedicados, recordar el par de preguntas que nos hicieron cuando nos dedicamos. Una de ellas es la que menciona el recuadro de la página 4, se ha arrepentido de sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad. Esa pregunta la respondimos. En el caso de los que no han dedicado su vida a Jehová, es bueno que vayan pensando en esas preguntas. Les va a ser de mucha utilidad reflexionar en ello y ver cómo es que Jehová desea que ustedes adquieran ese conocimiento completo para que puedan tomar esa decisión tan importante. La próxima semana, bueno, pues nos concentraremos en los que somos padres y tenemos hijos, cómo podemos ayudarlos y guiarlos para también progresar en sentido espiritual. Muy bien, hermanos, pues apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Con esto concluimos nuestra reunión. Vamos a invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se pongan de pie. Vamos a entonar una bella canción a Jehová. Es la número 41. Esta lleva como tema: Padre, escucha mi oración, basado en el Salmo 54. Canción número 41. Al final le vamos a pedir a nuestro hermano Robles que nos concluya con una oración.